Sherlock Holmes, el enigma temporal. Página 1, la primera pista del tiempo. En el silencioso santuario de su estudio victoriano, Sherlock Holmes se inclinó hacia adelante, con sus agudos ojos fijos en el extraordinario reloj de bolsillo dorado que brillaba con una luminiscencia de otro mundo. El intrincado mecanismo parecía palpitar con una energía que desafiaba la comprensión convencional. El mecanismo más peculiar, murmuró, trazando con los dedos los delicados grabados que danzaban sobre su superficie. La cálida luz de la lámpara proyectaba sombras intrincadas, y su burbuja de pensamiento se llenó de complejos símbolos mecánicos, engranajes, ecuaciones temporales y misteriosas notaciones matemáticas que insinuaban algo mucho más allá de la comprensión científica ordinaria. Los ricos paneles de madera y las antigüedades meticulosamente dispuestas se desvanecieron en el fondo mientras la legendaria curiosidad de Holmes ardía intensamente, sintiendo que no se trataba de un reloj ordinario. De repente, un torbellino de energía azul y dorada estalló alrededor de Holmes, su abrigo y su bufanda ondeaban dramáticamente mientras rayos de luz y esferas de reloj espectrales lo rodeaban. «Dios mío», exclamó, y sus rasgos afilados reflejaban una genuina sorpresa, un raro momento de vulnerabilidad para el detective típicamente imperturbable. Engranajes y fragmentos temporales giraban a su alrededor, creando una vorágine de energía cronodinámica que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la realidad. La iluminación de alto contraste enfatizaba la naturaleza extraordinaria de su situación, transformando un estudio ordinario en un portal entre mundos. La desorientación fue inmediata y profunda. Holmes se vio inmerso en un Londres a la vez familiar y completamente extraño, el año 1645, con la Catedral de San Pablo elevándose majestuosa al fondo. Las calles abarrotadas estaban repletas de comerciantes y civiles vestidos con ropas de época, cuyo atuendo contrastaba con su atuendo victoriano. El humo de innumerables chimeneas flotaba en el aire y los puestos del mercado bullían de vida. Londres, pero no como yo lo conocía, murmuró, oteando el paisaje desconocido. Los mercaderes con gorgueras elaboradas y jerkins de cuero lanzan miradas curiosas al extraño vestido de manera extraña, sin darse cuenta de que un detective que viaja en el tiempo acaba de entrar en su mundo. La bolsa real estalló en caos. Una multitud se reunió, sus ropas de época eran un remolino de colores apagados y siluetas dramáticas. Holmes se abrió paso entre los espectadores, su abrigo victoriano destacaba entre el atuendo del siglo XVII. En el centro de la conmoción yacía el cuerpo rotundo del maestro Thomas Blackwood, su forma sin vida contrastaba con el bullicioso mercado. El capitán Hawthorne se acercó con su armadura de cuero, y los susurros de la multitud se elevaban como un coro discordante: asesinato. Asesinato en la bolsa. La dramática iluminación resaltaba la tensión de la escena, proyectando largas sombras que parecían insinuar secretos ocultos. Holmes se arrodilló junto al cuerpo de la víctima, moviendo su lupa con precisión practicada. Cada detalle importaba: la sutil posición del cuerpo, las huellas apenas perceptibles de una lucha, los intrincados detalles del traje de época de Blackwood. Primaria, pero las circunstancias más insólitas, murmuró, con su aguda mente ya armando el rompecabezas. Sombras dramáticas se jugaban en su expresión seria, mientras que su burbuja de pensamiento se llenaba de rápidas observaciones deductivas, trazas de veneno, sutiles fibras de tela, el ángulo preciso de una herida. El detalle forense fue impecable, revelando capas de complejidad que escaparían a los investigadores menores. La llegada de Lady Elizabeth Blackwood transformó el panorama. Vestida con un elaborado vestido de 1600 que hablaba de riqueza y posición social, se movía con una gracia calculada. La viñeta dividida capturó su dramática entrada y la penetrante mirada de Holmes, dos mentes que se evalúan mutuamente en un momento de intensa guerra psicológica. Señora, dijo Holmes con precisión clínica, tengo algunas preguntas sobre los asuntos de su marido.
La atmósfera gótica crepitaba con tensiones tácitas, una iluminación dramática que enfatizaba el potencial de secretos, mentiras y revelaciones inminentes. Página 2. Secretos de la Real Bolsa. El Royal Exchange estalló en caos cuando la corpulenta figura de Maese Blackcoat yacía inmóvil sobre el suelo de madera pulida. Los mercaderes se dispersaron como palomas asustadas, sus susurros de pánico resonaron en el ornamentado interior. Sherlock Holmes se arrodilló junto al cadáver, con su atuendo victoriano como telón de fondo de la década de 1600. Sus ojos agudos recorrían hasta el más mínimo detalle, la lupa bailaba entre sus ágiles dedos. «Acaba de desplomarse», gritó un comerciante cercano, con la voz temblorosa por el miedo. Holmes permaneció concentrado, su mente ya diseccionando la escena. Las intrincadas vigas de madera y el bullicioso mercado se desvanecieron en el fondo mientras examinaba a la víctima, notando la palidez antinatural, la ligera decoloración alrededor de los labios. Algo andaba terriblemente mal, no se trataba de una muerte cualquiera. El capitán Hawthorne se cernía sobre Holmes, con la sospecha grabada en cada línea de su armadura de cuero. «¿Y quién podría ser usted, señor?», preguntó, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Holmes permaneció imperturbable, levantando una delicada pluma envenenada a la luz de las velas. La punta metálica brillaba con una precisión casi siniestra, y su intrincada pluma contaba una historia de asesinato calculado. «Observe», murmuró Holmes, girando la pluma para captar la luz, «el inusual tinte verde lo dice todo». Los puestos del mercado parecían contener la respiración, esperando la próxima revelación del detective. Lady Elizabeth Blackcoat estaba de pie cerca, una visión de la nobleza de 1600, un collar de perlas reluciente, un vestido elaborado que crujía con cada movimiento sutil. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero bajo el dolor performativo, una inteligencia calculadora parpadeó. Su sombra bailaba contra la pared, y la silueta de Holmes se cruzaba con la suya, una representación visual de la inminente confrontación. En su mente, un recuerdo fugaz, un frasco de veneno, cuidadosamente escondido, un momento de acción decisiva. Era una mujer con secretos, su belleza era una máscara cuidadosamente construida que ocultaba algo mucho más peligroso. La mente de Holmes funcionaba con precisión mecánica. Se materializó un diagrama de flujo de estilo victoriano, conectando pistas aparentemente dispares. La pluma envenenada, las lágrimas calculadas de Lady Elizabeth, un misterioso libro de contabilidad y una carta sin firmar, cada uno de los elementos unidos por delicadas líneas punteadas. Una elegante escritura bailaba alrededor de los bordes de su mapa mental, las anotaciones revelaban las intrincadas conexiones. «Las piezas empiezan a alinearse», murmuró, mientras su cerebro armaba un complejo rompecabezas que pronto desentrañaría una conspiración mortal. La pluma envenenada captaba la luz de una detallada ventana medieval, y su punta teñida de verde revelaba su secreto mortal. El capitán Hawthorne observó atentamente mientras Holmes examinaba el arma, su escepticismo iba cediendo paso a un respeto a regañadientes. «Fíjese en el inusual tinte verde de la punta», explicó Holmes con voz tranquila y precisa. La punta metálica parecía tener la clave para desentrañar todo el misterio, un testigo silencioso de un asesinato cuidadosamente planeado. Holmes estaba de pie frente a una multitud de comerciantes, con su atuendo de época en marcado contraste con su propia ropa victoriana. Lady Elizabeth acechaba en el fondo, su energía nerviosa era palpable. «El veneno se administró precisamente al mediodía», declaró, con su razonamiento deductivo cortando la tensión como un cuchillo. Cada palabra era calculada, cada gesto deliberado, pintando un cuadro de un asesinato tan preciso que solo podía ser obra de un autor intelectual. La expresión del capitán Hawthorne pasó de la sospecha a la conmoción. «Por Dios, tienes razón», exclamó, mientras el mercado bullía con la revelación.
En el fondo, Lady Elizabeth intentaba escabullirse, su elaborado vestido se arremolinaba a su alrededor como un intento desesperado por escapar de la verdad. Las pruebas de Holmes eran irrefutables, las piezas del rompecabezas encajaban con precisión matemática. El enfrentamiento final era inevitable. Lady Elizabeth se vio acorralada, acercándose guardias con alabardas relucientes. Su elaborado vestido contrastaba con el atuendo victoriano de Holmes, una metáfora visual de su enfrentamiento. «No puedes probar nada», exclamó, en su último intento desesperado por mantener su fachada de inocencia. Pero la implacable lógica de Holmes ya había sellado su destino, otro misterio desentrañado en su extraordinario viaje a través del tiempo. Página 3. Desentrañando las sombras del engaño. La luz de las velas parpadeaba a través de los pergaminos dispersos, proyectando sombras intrincadas en las paredes con paneles de madera oscura. Holmes se agachó meticulosamente, su atuendo victoriano contrastaba con la oficina de un comerciante de la década de 1600. Sus agudos ojos recorrieron los documentos, lupa en mano, trazando conexiones invisibles. Los cálculos matemáticos bailaban en su burbuja de pensamiento, líneas que se cruzaban, números que se alineaban, una compleja red de deducciones que tomaba forma. «Las piezas empiezan a alinearse», murmuró, con su mente analítica trabajando con precisión quirúrgica. La habitación estaba repleta de secretos, y cada documento era una clave potencial para desentrañar el misterioso asesinato del maestro Thomas Blackwood. Los dedos de Holmes trazaron el borde de una carta parcialmente quemada, su mente reconstruyendo los acontecimientos como un intrincado mecanismo de relojería. Algo no estaba bien. La muerte del comerciante fue más que un simple asesinato. Era un complot cuidadosamente orquestado que amenazaba con deshacer el tejido mismo del tiempo. El mercado estalló de tensión cuando Holmes se enfrentó a los tres comerciantes. Sus atuendos de época, ricos brocados y jerkins de cuero, parecían encogerse bajo su penetrante mirada. «Vigilen sus pasos, caballeros», declaró Holmes, con la voz entrecortada por el bullicioso ruido. Los comerciantes retrocedieron, su lenguaje corporal traicionaba su culpa. «La verdad no puede esconderse para siempre», continuó, cada palabra era un golpe calculado. De repente, un estruendo resonó en el mercado cuando un comerciante, abrumado por el interrogatorio de Holmes, derribó una cesta de mercancías. La iluminación dramática enfatizaba el miedo grabado en sus rostros. Sabían que Holmes se estaba acercando, que su fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Los ojos del detective brillaban con la emoción de una revelación inminente, sintiendo que estaba a solo unos momentos de desentrañar la conspiración que amenazaba tanto el pasado como el futuro. El estrecho callejón empedrado parecía respirar con secretos históricos. La gorra de cazador de ciervos de Holmes proyectó una sombra dramática sobre sus intensos ojos cuando descubrió un ladrillo suelto en la pared. Con precisión quirúrgica, extrajo documentos ocultos, sus dedos temblaban ligeramente por la anticipación. Una conspiración desvelada, susurró, mientras la niebla se extendía a su alrededor, añadiendo una cualidad etérea al momento. Su burbuja de pensamiento se llenó de líneas conectadas y notas crípticas, fragmentos de un complot más grande y siniestro. Las ventanas góticas y los edificios con entramado de madera observaban en silencio, siglos de historia comprimidos en este momento singular y crucial. Cada documento era una pieza del rompecabezas, cada revelación lo acercaba a la comprensión del asesinato que amenazaba con alterar el curso mismo de la historia. Los documentos hablaban de intrigas políticas, de planes que iban mucho más allá de la muerte de un simple comerciante. Holmes entró en acción, persiguiendo al comerciante que huía a través de las abarrotadas calles de Londres. «Detente en nombre de la justicia», gritó, con su determinación victoriana cortando el caos. Las líneas de movimiento indicaban su increíble velocidad, zigzagueando entre vendedores y carros. La calle estalló de curiosos sorprendidos, sus gritos se mezclaron con los sonidos de la persecución.
Un fuerte ruido sordo resonó mientras el comerciante empujaba un carro para bloquear el camino de Holmes. Los adoquines resbaladizos por la lluvia reflejaban la luz de las antorchas en una danza hipnótica. Pero Holmes era implacable, su mente analítica calculaba todas las rutas posibles, todas las posibles escapatorias. Esto fue más que una búsqueda, fue una carrera contra el tiempo mismo, con consecuencias que podrían remodelar la historia. En la sala de reuniones secreta, Holmes permanecía oculto detrás de una enorme columna, observando a los conspiradores con la precisión de un halcón. El candelabro proyectaba sombras dramáticas a través de los ricos tapices y los muebles ornamentados. Alrededor de la mesa, mapas y documentos revelaron una compleja trama que se extendía mucho más allá de un simple asesinato. Su burbuja de pensamiento conectaba las pistas finales, nombres, fechas, motivaciones que se entrelazaban como una elaborada ecuación matemática. Los conspiradores hablaron en voz baja, sin darse cuenta de que el brillante detective escuchaba atentamente. Cada palabra, cada gesto era una clave potencial para desentrañar el misterio. La mente de Holmes trabajaba furiosamente, armando el intrincado rompecabezas que pronto traería justicia y evitaría una alteración catastrófica de los acontecimientos históricos. El momento decisivo llegó con una claridad asombrosa. Un panel dividido reveló dos líneas de tiempo, la escena actual del siglo XVII y las posibles consecuencias futuras de la conspiración en desarrollo. La expresión de Holmes se transformó, mostrando una incipiente comprensión que trascendía los límites temporales. El tiempo mismo pende de un hilo, proclamaba el cuadro de narración. Sus burbujas de pensamiento conectaron eventos a través de ambas líneas de tiempo, revelando las profundas implicaciones del asesinato y la conspiración. Los detalles arquitectónicos que abarcan ambas épocas parecían palpitar con energía potencial, ilustrando la delicada naturaleza de la causa y el efecto históricos. En ese momento, Sherlock Holmes era más que un detective, era un guardián de la integridad temporal, preparado para evitar una catástrofe que podría desentrañar el tejido mismo de la historia humana. Página 4. Desenmascarando las sombras. La luz de las velas parpadeaba dramáticamente a través del ornamentado vestíbulo de la mansión, proyectando largas sombras mientras Holmes se enfrentaba a Lady Elizabeth. Sus agudos ojos se entrecerraron, atravesando su elaborado vestido de 1600 y su refinada fachada. La pluma envenenada no era más que un ardid. No es así, Lady Elizabeth, declaró, con su gorra de cazador de ciervos proyectando una silueta afilada contra la pared. Su conmoción momentánea lo reveló todo, una fugaz grieta en su cuidadosamente construido barniz de inocencia. Holmes observó el sutil temblor en su mano, el tic apenas perceptible cerca de su ojo. Años de habilidad deductiva le decían que ella era la verdadera artífice del asesinato de su marido, y que sus ambiciones políticas eran mucho más complejas que una simple herencia. La pluma que aún sostenía no era solo un arma, sino un símbolo de su calculada inteligencia. En este momento, siglos de restricciones sociales se disolvieron, dejando solo la cruda verdad de sus intenciones asesinas. Las calles empedradas estallaron en caos mientras Holmes perseguía a Lady Elizabeth, con su abrigo victoriano ondeando detrás de él. Los campesinos se dispersaron como palomas asustadas, los puestos de los mercaderes se derrumbaron a su paso. La lluvia manchaba los estrechos caminos, reflejando la luz de las antorchas en patrones fracturados. La mente de Holmes corría más rápido que sus pies, calculando posibles rutas de escape, anticipando su próximo movimiento. La Catedral de San Pablo se alzaba al fondo, testigo mudo de esta extraordinaria persecución. Lady Elizabeth era astuta, pero Holmes era implacable. Cada giro, cada sprint desesperado revelaba más sobre su carácter, su desesperación, su miedo a ser expuesta. Las calles de Londres de 1600 se convirtieron en un laberinto de persecución, con Holmes acortando la distancia con precisión matemática. El sitio de construcción del Tower Bridge proporcionó un telón de fondo dramático para el enfrentamiento final.
Los andamios de madera se alzaban amenazantes sobre sus cabezas, el cielo oscuro y tormentoso añadía tensión teatral a la escena. La voz del capitán Hawthorne resonó, autoritaria y resuelta: ríndanse en nombre de la corona. Lady Elizabeth se encontró acorralada, con el río Támesis agitándose a sus pies, sin ofrecer escapatoria. Holmes estaba de pie junto a Hawthorne, con un brillo triunfal en los ojos. Su elaborada conspiración política se estaba desmoronando, cada documento y cada prueba pintaban una imagen clara de su intrincado complot. Los guardias se movían con una eficiencia practicada, sus uniformes de la época eran un testimonio de la precisión militar de la época. Los documentos que se extendieron ante ellos contaban una escalofriante historia de intriga política. La explicación de Holmes fue metódica, revelando las capas de la conspiración de Lady Elizabeth con precisión quirúrgica. La expresión del capitán Hawthorne pasó del escepticismo a la conmoción cuando la verdad salió a la luz. Cada pieza de evidencia se conectaba como un intrincado rompecabezas, demostrando cómo Lady Elizabeth había manipulado la política de la corte, orquestando el asesinato de su esposo para promover sus propias ambiciones. El cuadro de narración insinuaba el significado histórico más amplio, sugiriendo que se trataba de algo más que un simple asesinato. Era un momento que podría haber alterado el curso de la historia. La detención fue rápida y contundente. Los guardias de la torre se apoderaron de Lady Elizabeth, cuya elegante fachada se desmoronaba bajo el peso de sus crímenes. Holmes sostenía el misterioso reloj de bolsillo, un recordatorio tangible de su extraordinario viaje a través del tiempo. El capitán Hawthorne se inclinó en señal de gratitud, y la espectacular puesta de sol sobre el horizonte de Londres simbolizaba el triunfo de la justicia. La verdad trasciende el tiempo mismo, proclamó Holmes, con una voz mezcla de satisfacción y reflexión filosófica. El momento capturó la esencia de su extraordinaria aventura, el compromiso inquebrantable de un detective para descubrir la verdad, independientemente de los límites temporales. Volviendo a su familiar estudio victoriano, Holmes examinó el reloj de bolsillo con intensidad contemplativa. La cálida luz de la hoguera parpadeó, proyectando un resplandor nostálgico cuando Watson entró en la habitación. Una burbuja de pensamiento reveló imágenes fugaces de Londres de 1600, un testimonio de una aventura que desafió la comprensión convencional. La caja de narración capturó la esencia de su viaje. Algunos misterios abarcan siglos, pero la lógica prevalece en cualquier época. Holmes comprendió que, si bien el tiempo podía cambiar, los principios fundamentales de la deducción permanecían constantes, una verdad tan inmutable como el tiempo mismo.